La palabra del domingo. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Segundo domingo de Cuaresma, día 4 de marzo, año 2012. Hemos iniciado este recorrido, no solo en la liturgia, sino también en nuestra vida. El domingo pasado nos centramos, nos detuvimos en el inicio, las tentaciones que encontramos para iniciar y para continuar nuestro acercamiento a nuestro Señor. Hoy la liturgia nos invita a ver el final. Y yo creo que una pregunta hoy nos hace cosquillas. Y es la pregunta que se hicieron aquellos discípulos y que nos hacemos los discípulos de todos los tiempos. Y más discípulos de este tiempo. ¿Qué significa eso de resucitar de entre los muertos? ¿Qué significa? No solo como una expresión, sino como una forma de vida, una forma nueva que solamente Dios nos puede ofrecer. El texto de este domingo es el texto de la transfiguración. Hay varios elementos que nos cuesta trabajo entender, comprender, porque van más allá de las categorías y del lenguaje de nuestro tiempo. Lo primero es transfigurar. ¿Qué significa? Significa cambiar de apariencia. Para nosotros esto pueda sonar medio raro. Para la gente que escuchaba a Jesús, era algo natural. Los dioses que podrían cambiar su apariencia y tomar forma de hombres. Y también los hombres que podían cambiar de apariencia y tomar forma de dioses. Era algo tan normal, tan natural en aquel tiempo. En nuestro tiempo eso toma otras dimensiones, tiene otros significados. Aquí es algo tan real. Y para entenderlo tenemos que ir a lo que hay antes de este texto. Es Marcos quien nos está guiando durante este ciclo en la liturgia. Y inmediatamente antes viene la confesión de fe de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro va a decir, tú eres el Hijo de Dios. Esa confesión de fe. Pero inmediatamente después va a ser una negación de Jesús. Y Jesús le va a llamar la atención, le va a jalar las orejas y le va a decir, Pedro, apártate de mí. Apártate de mí, Satanás. No había comprendido cabalmente, Pedro, cuál es la identidad de Jesús y cuál es la misión de Jesús. Pues bien, el texto de este día conduce a Pedro, Santiago y a Juan, esos 3 discípulos que van a tener un papel tan significativo en el Evangelio, los conduce, los sube al cerro, a la montaña, y la montaña va a tener ese significado del lugar de encuentro con Dios, y Jesús se transfigura, cambia de apariencia, les va a dar esa probadita de la resurrección. Y habrá testigos, Moisés, Elías, es decir,
hay todo lo necesario para aceptar el testimonio de que esta es la verdad de la vida, la verdad de Dios, la resurrección. Después tienen que bajar del cerro, tendrán que volver a la vida de cada día. Es ahí donde se juega la vida del discípulo. Bajaron de la montaña y ya no vieron a nadie más que ese Jesús tan humano que caminaba con ellos. Hoy es el texto que la liturgia nos propone. ¿Con qué fin? Con el fin de que miremos no solamente en la liturgia hacia la gran noche pascual, hacia el gran día de la Pascua, al gran tiempo de la Pascua, sino que también veamos nuestra propia Pascua. ¿Qué es eso de resucitar de entre los muertos? Es lo grandioso de nuestra fe, que ya nos propone, nos pone delante de nosotros. ¿Cuál es nuestra aspiración más profunda y cómo puede ser llenada esa aspiración? ¿Cómo puede ser planificada por parte de Dios? Aquí los invito a sacar algunas conclusiones para nuestra vida cristiana de esta semana y de todos los días. Primero, para poder entrar dentro de esta dirección, tenemos que escuchar la palabra. Aquí está mi Hijo amado, escúchenlo. No hay otro camino para la resurrección. No hay otro camino para fructificar en la vida. La escucha de la palabra que entra por el oído, pero sobre todo entra por el corazón, lo transforma y le abre ese hermosísimo y amplísimo futuro, horizonte de futuro, la resurrección. Segundo, la escucha tiene que llevarnos al cambiar de apariencia también nosotros en la vida. Y es no una apariencia externa, sino la transformación de nuestro corazón. La Cuaresma es un tiempo muy fuerte que nos invita a la conversión, a hacer esos ajustes que tenemos que hacer para poder mirar, no solo con estos ojos, sino con los ojos del corazón, mirar cuál es el sentido total, final de nuestra existencia. No basta leer la Escritura, no basta escuchar a nuestro Señor, hay que bajar de nuestros cerros y hay que caminar y hay que avanzar. Tercero, la confianza, la fe. La cuestión de la resurrección es un misterio, claro que sí, pero el misterio no lo tomemos como algo que no se puede explicar. Tomémoslo como una experiencia. Pedro, Santiago y Juan viven esta experiencia. Y Jesús les muestra esta experiencia, se las facilita. De igual manera nosotros, en nuestra cultura de la imagen, en esta cultura de las sensaciones, que todo queremos resolverlo por los sentidos, se nos cuesta mucho trabajo, qué difícil es, pero tenemos que buscar esa experiencia de Dios, el único que nos va a conducir a la vida y a la vida plena, al sentido final de la Cuaresma, que no solo es el tiempo litúrgico de la Pascua, sino que es nuestra Pascua, que somos invitados a vivir día a día. Que el Señor nos conceda esta lucidez, que nos conceda esa blancura en nuestros vestidos. Es el vestido del bautismo, de ahí toma el significado. Que el Señor nos conceda mantener bien encendida la luz de la fe. La palabra del domingo.